Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Marcos Arias, analista financiero de Monex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Un gusto estar contigo, con el auditorio. Oye, los números de la economía de los Estados Unidos particularmente buenos. Particularmente bueno, te diría que a medias. Buena noticia, que la economía está creciendo, porque ya sabemos que en Europa se vienen tiempos negros, probablemente varios países están en recesión, y Estados Unidos parece que no comparte esa tendencia. Y en segundo lugar también, porque en Estados Unidos pues hubo mucho ruido los 2 semestres pasados, tuvimos contracciones, y eso ya ves que mediáticamente se conoce como recesión. Entonces, escapar, digamos, de esta tendencia de estancamiento, contracción, pues ha sido una buena noticia para los mercados. A ver, qué bueno que matizaste. Porque es un hecho, sí es un hecho, que cuando dije que eran buenos, pues sí, pero eran mucho mejores al discurso que había en los mercados globales, al propio presidente de los Estados Unidos diciendo, bueno, a lo mejor no hay recesión, a lo mejor no hay recesión, y si hay recesión va a ser muy chiquita. Y todo ese tipo de cosas, había un gran pesimismo, ¿no lo compartes, Marcos? Pues mira, así como antes también había un pesimismo y había que ser reservados, ahorita quizá también se interpretó como el dato de la salvación y no es tan bueno, no es tan diferente del pasado. Es un dato que nos muestra que lo que sucedía a inicios de año y en el segundo semestre sigue pasando. La economía está creciendo, pero cada vez a tasas más bajas. Entonces, a ese camino, pues eventualmente llegaremos a un estancamiento, posiblemente contracciones. En el momento no estamos ahí, pero no es muy diferente. No es para celebrar, tampoco es para tirarse a llorar, es un dato que nos confirma que la tendencia es de desaceleración. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo impacta esto en las expectativas nacionales sobre de que seguimos siendo pues uno de los carros del ferrocarril de los Estados Unidos? Y por supuesto, mira, la buena noticia es que el consumo y las exportaciones en Estados Unidos siguen creciendo. Como te comentaba, en el caso del consumo a menor ritmo, el consumo se relaciona con varios indicadores del mercado laboral y el mercado laboral a su vez es bien importante para las remesas, que ya sabemos que muchos estados de México son una de las fuentes principales para el consumo mexicano, ¿no? Entonces, buena noticia que siga creciendo. En términos de exportaciones, buena noticia que las exportaciones alcanzaron una tasa de 3.4% trimestral, algo que no se veía venir y que a su vez jala a la industria manufacturera, jala a la industria automotriz y nos va a permitir a nosotros también tener un trimestre de crecimiento cuando hace algunas semanas, a principios de este tercer trimestre, se pensaba que a lo mejor la economía mexicana también por ahí andaba en el estancamiento, incluso algunos pronósticos negativos. Ahora, con estas dos variables, exportaciones y consumo que siguen creciendo, pues va a jalar la economía mexicana y estaremos quizás creciendo un poco más que la economía de Estados Unidos. Y Estados Unidos creció alrededor del 0.64%, a lo mejor nosotros crecemos en un orden de 0.8, 0.85% trimestral, que sería bastante bueno. ¿Eso te llevaría a ti y a ustedes en Monex a aumentar la estimación del crecimiento de la economía para este año? Y ya de una vez, y para el próximo. Sí, para este año desde el principio hemos sido bastante cautelosos, hemos mantenido un estimado de 1.7% y ya desde hace algunos meses hemos comentado que hay varios riesgos al alza sobre ese estimado, porque la economía ha sorprendido en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, y ahora te comentaba, pues a lo mejor el tercero no pintaba de la mejor manera, pero estos datos de Estados Unidos y la dinámica que hemos visto en México internamente en agosto, algunos datos ya de septiembre, nos dejan ver que ha sido un crecimiento pues bueno también. Entonces, estaremos revisando probablemente hacia niveles arriba del 2%, más cercano a 2.5%, nuestro estimado para 2022, pero el reto es 2023, porque si bien 2022 y Estados Unidos sorprende el crecimiento, lo que confirma es que el futuro es algo nebuloso y ante la incertidumbre en Europa, en el resto del mundo, probablemente sí tengamos un escenario de tasas muy cercanas a cero. Mira, ayer platicaba con los amigos de Citibanamex y decían que ellos cambiaban su estimación a 2.6, pero mantenían en 1.2% para la economía mexicana para el año próximo.
Y esto parece que lo vienes a confirmar tú, con ustedes que han sido tradicionalmente más prudentes que el mercado. Y para el próximo año nosotros tenemos un estimado de 1.4% cercano, pero así como te estaba diciendo, desde hace unos meses estamos comentando que el sesgo sobre nuestro pronóstico para 2022 tiene riesgo al alza. También desde hace unos meses comentamos que el sesgo para el pronóstico de 2023, que es de 1.4%, tiene sesgo a la baja. Y va a ser muy difícil pensar que si la economía de Estados Unidos efectivamente consuma un crecimiento cercano a 0, 0.3, 0.5 o incluso negativo, pues la economía mexicana no va a tener afectaciones. Entonces, para nosotros sí hay un gran riesgo de que ese crecimiento ahorita en esos niveles de 1.2, 1.4%, pues vaya a estar sobreestimado una vez que nos lleguen esos datos más negativos, no solo en México, sino en el mundo. Oye, ¿y ustedes por qué han sido más cautelosos que el promedio? Ustedes son, no son pesimistas, pero sí son cautelosos. ¿Por qué han tomado esa línea de pensamiento? Pues en el caso de 2022, te diría que hemos sido bastante cautos con los datos, porque hay que considerar que la economía mexicana todavía no está recuperada. Entonces, hay No. una inercia de la recuperación que puede jugar con varios factores que a veces son difíciles de leer. Nosotros pensaríamos que por el horizonte escuchamos las noticias sobre las cadenas globales de valor, escuchamos las noticias sobre el desgaste que ejerce la inflación, pero contra ello hay una inercia que nos empuja a crecer más rápidamente a partir de esta brecha que existe todavía con los niveles previos a la crisis. Entonces, hemos sido muy cautos en tratar de estimar estos efectos, hemos sido cercanos a los datos que van saliendo y pensando justamente que con esta volatilidad que hay y estas brechas que te menciono, pues es muy fácil que tengamos datos que se salgan de lo normal, ¿no? Lo hemos visto en los primeros 2 trimestres. Antier salía el IGAE de Sí. agosto, y yo ya, pues con esas tasas, si tuviéramos esas tasas IGAE de 0.8 y 0.9%, el crecimiento de China en sus mejores momentos se queda corto, ¿no? Entonces estamos viendo volatilidades muy elevadas y por eso hemos mantenido una postura de cautela. Y que viene desde bases muy pequeñas. Exacto. O sea, también cuando hay caídas muy fuertes parece que el rebote es muy alto, pero es la base de comparación en muchos de los casos. Y ya que estamos en eso, ¿cuál es tu estimación, Marcos, sobre el tipo de cambio que vemos que las remesas también van a comenzar a disminuir como vaya la economía de los Estados Unidos, ya que no hay programas de apoyo? Sí, totalmente. Ya, de hecho, es bien interesante porque para nosotros la fortaleza del tipo de cambio tiene que ver con varios factores. Obviamente la política que está llevando a cabo Banco de México, movimos antes que la Fed y movimos en una magnitud importante después que la Fed también hizo esos aumentos de 35 puntos base. Ha sido importante, pero las remesas, las exportaciones manufactureras, el hecho de que no haya habido todavía en la actualidad una distorsión muy fuerte en las estadísticas de finanzas públicas, los cocientes de deuda, como sí lo hemos visto en otros países de la región, el hecho de que haya una percepción pues, un poco más aliviada de riesgo, si es idiosincrático, si es político, también en comparación con la región, todo eso ha contribuido a que el peso mexicano se mantenga fuerte. Nosotros pensamos que esas estadísticas pueden todavía seguir saliendo alineadas en los próximos meses. Por ejemplo, hoy salió el dato de exportaciones bastante bueno para el mes de septiembre, un crecimiento Sí. también cercano al 5%. Eso, por supuesto, ayuda al tipo de cambio y pensamos que no va a haber un cambio de 180 grados de aquí al cierre de año. Lo que sí vemos es que va a ser insostenible hacia 2023 con esta dinámica de recesión, con esta dinámica de incertidumbre a la guerra en Ucrania. Y bueno, eso va a significar que el peso mexicano tendrá presiones de depreciación buena parte del próximo año. Entonces nosotros creemos que estos niveles cercanos a los 20 pesos pueden aguantar todavía algunos meses, un par de meses, pero hacia 2023 para nosotros es muy claro que la tendencia será alcista y estaremos probablemente hacia la segunda mitad teniendo ya más promedio de tipo de cambio en torno a los 21 pesos. Entonces, de momento lo vemos todavía estable y creemos que hay un riesgo bastante claro de que el peso mexicano pues siga su tendencia natural, que es al alza. Sí, o sea, y una cosa es que siga la tendencia natural y otra es que se desplome la paridad. Ahora,
¿Tú qué esperas en la en la próxima decisión de política monetaria de Banco de México? Sí, ahora sí está difícil empacar todas en una. Entonces vamos paso a pasito, pero para la siguiente sí vemos muy seguro el incremento de 75 puntos base, porque para nosotros Banco de México está, valga la redundancia, jugando a la segura y siguiendo lo que hace la Reserva Federal. La Reserva Federal, los mercados descuentan en gran medida este incremento de 75 puntos base. Todavía no estamos en un punto en Estados Unidos y en México en el que podamos confiarnos de que ya la inflación llegó a un punto de inflexión. Y mientras eso no pase, es muy importante tener consistencia en el discurso, tener consistencia en la postura. Esa postura ha sido incrementar la tasa de referencia hasta llegar al petróleo restrictivo. Estamos apenas dando los primeros pasos en ese territorio y bueno, dado que todavía no tenemos las señales de que la inflación está cambiando de dirección, pues es importante mantenerse para evitar que este problema se vuelva mayúsculo. Marcos, para noviembre. te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. A ver si volvemos a platicar muy pronto. Marcos, te agradezco muchísimo. Claro que sí, David. Un gusto. Saludos al auditorio. Hasta luego, que te vaya muy bien.